nos ha obligado a los estudiantes a buscar distintas formas para poder generar conocimiento. Una parte positiva es que podemos intercambiar ideas con personas de todo el mundo con la ayuda de los medios digitales. Y precisamente esta tarde tenemos el placer de presentar desde Argentina al profesor Fernando Re, psicólogo y profesor universitario, graduado de la Universidad Nacional de Rosario. Su formación y desempeño académico entrecruzan la filosofía, la política, la sociología y la psicología. Es profesor titular de la materia Teoría Social y del Estado en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Es profesor adjunto de la materia Teoría Política 3 en la licenciatura de Ciencia Política de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y de la Cátedra de Psicología en la Facultad de Ciencias de la Educación en la misma universidad. Unidades académicas donde también desarrolla trabajos de investigación. Desde el 2015 es vicedecano de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, ejerciendo también funciones de secretario académico. Ha participado en diversas actividades académicas en México, Ecuador, España y Perú. Es miembro de la Sociedad Argentina de Análisis Político y de la International Political Science Association. Publicó numerosos artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales y colaboró en distintas compilaciones. También publicó el libro La libertad como tecnología de gobierno, derechos, Estado y poder en el liberalismo y el neoliberalismo, editado por Eduner en colaboración con otros autores. El profesor Fernando Re también tiene un canal de YouTube en donde sube videos explicando algunos temas relacionados a sus materias. Decidí enviarle un mensaje para proponerle que diera una charla y, contrario a mis expectativas, me contestó y mostró completa disposición para realizar este evento. Así que le damos las gracias y sin más le doy la palabra al expositor. Bueno, muchas gracias, Vladimir. Efectivamente, él fue quien me contactó y me pareció que era pertinente, sobre todo, además por la simpatía y el amor que le tengo a México de haber estado en su momento pasando una temporada en ese lugar, y además, como el tema, Vladimir me dijo de entrada, de ver si podíamos charlar algunas cuestiones en relación a la pandemia, ver cómo pensar la sociología en esta perspectiva. Esta biografía excesiva que Vladimir comentó sobre mi trayectoria, mi formación académica, efectivamente lo que me sirve, digamos, es solamente para dar clases, digamos, o sea, el único, y también soy investigador de la universidad, entonces me parecía que era pertinente, era correcto, y podía incluso servir tanto a ustedes que son estudiantes de una carrera como para mis cuestiones laborales, digamos, el intercambio con ustedes y poder pensar algunas cuestiones. Yo cuando le decía a Vladimir que había pensado tirar algunas cuestiones, digamos, sugerir algunos tópicos para poder pensar aspectos, digamos, ligados a la sociología. En realidad, como mi formación en título de grado es en psicología, y también soy politólogo, entonces por ahí ese cruce también con la filosofía y con la sociología. De hecho, dos de las materias que yo doy, de las cátedras que yo tengo, están ligadas en algún caso a la sociología clásica, y en el caso de teoría política, digamos que es más mi ámbito de investigación, está ligado a las teorías políticas contemporáneas. Entonces, pensar que efectivamente cómo se recompone esta posición en la pandemia, cómo se reconfigura, digamos, un campo disciplinar a partir de cambios inesperados, digamos, si bien la humanidad ya conocía conflictos de este orden, digamos, nunca el contexto había generado esta posibilidad de poder pensar, digamos, pensar que uno podía estar en contacto con una universidad mexicana por la vía virtual hace 5 años atrás, para mí era inesperado, digamos. De hecho, uno de los corazones que tiene el trabajo académico tiene que ver con que esa posibilidad de que uno pueda rotar, digamos, en la medida de lo posible. En el caso de la universidad que yo trabajo, digamos, sobre todo la Nacional de Rosario, hay muchos programas de financiación de experiencias en el extranjero, de viajes y lo demás, que es lo que me permitió a mí efectivamente pasar por algunas universidades, digamos que ese trayecto es más que interesante. Siempre el trabajo internacional es lo que más enriquece la posibilidad productiva, intelectual, digamos, y eso me parece que está muy bueno. Entonces, por ahí, para que ustedes puedan saber o que yo les pueda comentar, digamos, algunas cosas que
que yo creo que se pueden pensar, o que las podemos pensar, porque yo tengo una formación que está ligada en términos de identidad académica, por un lado, al marxismo, digamos, más mecánico, pero también, digo, si uno tiene que fijar identidades con las posiciones teóricas más tradicionales, pero también en la formación, digamos, que uno tiene como base o como marco teórico, digamos, en la formación contemporánea, uno también, por supuesto, lee constantemente autores y por ahí fija otro tipo de identidad. Entonces, ustedes te van a decir, este hombre que tiene atrás la foto de Marx debe ser un comunista así manifiesto, que además que puede ser cierto, digamos, también hay una fuerte impronta, digamos, del pensamiento de Michel Foucault, digamos, que ha hecho mucho daño, digamos, en mi psiquis. Entonces, eso tal vez cuando uno vaya analizando algunos tópicos en relación al problema de la pandemia, digamos, tal vez esté más cercano, digamos, al pensamiento Foucaultiano que al marxismo, digamos, que por ahí tiene otro tipo de herramienta. Entonces, iniciando, yo pensaba, cuando pensaba qué podía ser relevante o interesante para hablar con estudiantes, digamos, o con colegas que están pensando las cuestiones en la perspectiva sociológica, digamos, pensaba en qué impronta, qué huella o qué marca ha tenido la sociología en términos de emergencia disciplinar, digamos, porque yo me imagino, no sé en qué sociología están ustedes, digamos, si es una introductoria, si son las sociologías contemporáneas, pero ustedes han visto que la sociología, en el marco de emergencia, digamos, de la sociología como ciencia, digamos, como disciplina científica, la sociología ha manifestado ser muy sensible, digamos, a cuestiones, a la cuestión social, digamos, como decía Weber, a cuestiones que ocurren en un sustrato que es distinto a la representación individual que uno tenga de esos acontecimientos, y que entonces, bueno, pensar que esa sensibilidad que da pie a la emergencia de la sociología, tanto en el caso de los clásicos, digamos, como Durkheim o como Weber, hay que ver también que en el siglo XXI poder pensar un contexto, una coyuntura como el problema de la pandemia, lo que puede tener dos caminos, digamos. Por un lado, revitalizar la sociología en las claves de marco conceptual, digamos, de producción conceptual, de ver qué categorías de la sociología tradicional nos están sirviendo, digamos, o en todo caso también poder pensar qué categorías han dejado de ser eficaces para la explicación del mundo contemporáneo, de lo tradicional, digamos, y entonces, bueno, esa revitalización puede ser muy interesante. O el otro camino probable, que yo lo descreo, digamos, pero que vieron, yo no sé cómo son los debates en la academia mexicana en relación a la eficacia de la sociología, o de las ciencias sociales en general, la sociología en particular. Hay cierto, vamos a decirlo de este modo, un poco más doméstico, digamos, cierto descontento respecto a teorizaciones contemporáneas, digamos, que no dan pie o que no llegaron a revitalizar justamente ese campo disciplinar. De cualquier modo, yo creo que ese es un tópico, digamos, una referencia que uno puede poder pensar, digamos, que la pandemia, cómo la sociología como disciplina científica, la psicología también en otra dimensión, incluso la teoría política, de qué modo puede dar cuenta de ciertos eventos que aún con ese carácter excepcional, original, dinámico, digamos, como es el caso de la pandemia, ¿qué podemos hacer con eso? Digamos, ustedes han visto, aparte, seguramente ustedes tienen lectura de lo contemporáneo novedoso, digamos, ustedes vieron que en el momento de la emergencia de la pandemia, en febrero-marzo, abril del 2020, aparecieron una cantidad, digamos, de publicaciones, de conferencias, de inquietudes, digamos, que los intelectuales, sobre todo europeos, digamos, acá en Argentina también hubo una movida bastante particular, con menos recursos intelectuales tal vez que en las universidades europeas o los intelectuales europeos, pero que fueron muy fructíferos. Después se llegó a una especie de amesetamiento de esa producción, lógicamente empujados por el factor sorpresa. Uno pensaba que la cuestión, digamos, pandémica iba a ser de una duración completamente corta. Había muy pocas personas, intelectuales o escritores o pensadores o filósofos que pudieron ver que efectivamente esto iba a ser una cuestión más catastrófica, digamos, que iba a ser más a largo plazo. Yo recuerdo, ustedes deben haber visitado seguramente
el texto, me acuerdo el nombre de Zizek, Pandemics, que se llamaba, que salió publicado inmediatamente, fue el problema de la pandemia. Después Sopa de Wuhan, todos esos textos que salieron donde había intelectuales muy interesantes diciendo cosas muy interesantes, pero 2 meses después ese acervo, digamos, teórico había quedado no desfasado, pero sí había sido muy pobre en relación a la coyuntura que después devino, digamos, y que entonces había reformado no solamente la cuestión categorial en la sociología o en la teoría política o en las ciencias sociales más o menos generales, tal vez menos en el campo de la psicología, pero es un desafío, digo, es un punto, yo creo que uno tiene que reconocer que efectivamente la pandemia en el 2020 lo que marca es un punto de inflexión, no solamente en la vida doméstica de las personas, que después alguna referencia haré sobre eso, sino también el impacto que eso tiene en la producción académica o en la vida intelectual, digamos. Eso yo creo que nos ha dejado a todos expectantes, digamos, confusos, difusos en las argumentaciones teóricas, digamos, y yo creo que un año después de una situación de encierro, como pasa acá en Argentina y lo demás, hay que pensar algunas cosas, digamos. Que incluso también pensaba si las categorías propias de la sociología clásica, digamos, científica, de la sociología positivista, digamos, podían servir para poder pensar algunas cuestiones, qué sé yo. Uno puede preguntarse, porque es una pregunta que metodológicamente creo que puede corresponder, sobre todo por el escaso tiempo que ha pasado desde el origen del inicio de la pandemia, digamos, más que el origen del inicio de la pandemia, hasta hoy, si efectivamente estas condiciones de existencia nos hacen pensar que la pandemia puede ser leída como un hecho social, digamos, tal cual lo decía nuestro amigo Durkheim, digamos, si puede ser pensada como un fenómeno social solamente, digamos, si hay una lógica de corrientes de opinión que tiene como efecto, digamos, efectivamente una transformación del orden social o de la dimensión social, digamos, que hace que uno pueda pensar que efectivamente esto trae, digamos, una serie de consecuencias. Pensar también en las categorías de los clásicos, en la clave weberiana, qué tipo de fundamentos se atribuyen a las acciones, pensar también en la perspectiva weberiana. Esto se los digo así en términos de tránsito intelectual, si uno quiere, la afiliación que uno puede tener, sobre todo cuando en la formación en la ciencia política, digamos, la impronta que deja Weber, sobre todo para poder pensar cuestiones de Estado, aún siendo un autor, digamos, de un siglo atrás, está muy vigente, digo, pensar el rol del Estado en las categorías que Weber dimensiona, o las situaciones que están ligadas a la sociología de la dominación, digamos, las formas de obediencia, a las formas disciplinarias, digamos, que trabaja Weber y que después retoma Foucault, efectivamente, hay que ver cómo esas categorías pueden ser utilizadas o qué eficacia tienen. Digo, solo como referencia periférica, la idea de Estado que elabora Weber, uno puede usarla tranquilamente, digamos, como para medir los índices de estatidad, digamos, para ver cuán eficaces son las políticas que derivan de la órbita del Estado. Digamos, una cuestión que después podemos charlar o que seguramente va a derivar. También poder pensar que efectivamente no solamente la sociología clásica, que tiene, digamos, que reviste, digamos, a ese aura, digamos, o ese fantasma, digamos, canónico en la academia, se ha visto interpelada por la pandemia, sino también pensar que en los autores contemporáneos también aparece esta disyuntiva, tal vez menos en la sociología, y un poco más en la filosofía política, y otro tanto en la teoría política. Yo pensaba, nosotros trabajamos en las teorías políticas contemporáneas, digamos, autores diversos que van desde, qué sé yo, desde Foucault, Agamben, Espósito, también autores como Luhmann, digamos, contemporáneos, como Ulrich Beck, que trabajan efectivamente en situaciones, ustedes recuerdan, yo me imagino que ustedes han recorrido por ese lado también la sociología contemporánea, o como Bourdieu, digamos, ligado al estructuralismo francés. Ustedes recuerdan que Beck trabaja cuestiones ligadas a la sociedad del riesgo. Yo no sé cómo, porque por eso me parece que siempre el registro autoral que uno tiene siempre tiene una impronta local muy fuerte, digamos, porque por ahí yo
nosotros en la Academia Argentina trabajamos a Beck, a Ulrich Beck, digamos, en la sociedad del riesgo, sobre todo en particular ese texto, digamos, y después la sociología del riesgo que funda, digamos, junto a Giddens y otros autores, es una perspectiva un poco más crítica, digamos. Tal vez la sociología más académica ha tenido un comportamiento bastante, digamos, despreciable con Beck, y tal vez en México se lee en otra perspectiva, digamos. Yo creo que Beck es un autor interesantísimo, que efectivamente su soga, su hilo teórico, digamos, ha sido bastante precario, pero digamos, ha fundado una tradición en la sociología contemporánea. Entonces, poder pensar que efectivamente ciertas sociologías del siglo XX han quedado, o se han puesto, o se han visto interpeladas a partir del problema de la pandemia. Del mismo modo que se ha visto interpelada las tradiciones sistémicas en la sociología, como es el caso de Niklas Luhmann, digamos, que es un autor que nosotros también trabajamos. Ustedes saben que acá en Argentina, en la Escuela de Sociología que funciona en la Universidad de Buenos Aires, que es la más grande de acá de Argentina, hay una materia anual donde se trabaja solamente Luhmann, digamos, el autor de referencia y la materia de sociología contemporánea, Luhmann. Digamos, hay un año de trabajo sobre la obra de Luhmanniana, que ustedes, como seguramente la conocen, digamos, han visto que es una obra muy encriptada, digamos, una obra compleja, es una obra que no invita a que uno tenga inmediatamente una identificación positiva con ese autor, pero cuando uno lo conoce, digamos, efectivamente lo que Luhmann ha propiciado, digamos, como análisis en la sociología es inmenso, infinito, tal vez por ese mismo grado de complejidad. Digamos. Entonces también las perspectivas sistémicas, que yo creo que, al menos en Argentina, digamos, contemporáneamente son las menos recurridas y visitadas por los intelectuales ligados a la sociología, han quedado ahí en una especie de nube difusa respecto de la posibilidad o el potencial, digamos, de poder referir a cuestiones de crisis como la pandemia. Del mismo modo que también las otras perspectivas sistémicas, yo no sé, digamos, porque ya no estamos en el campo de la sociología, como es David Easton, que es un autor que trabaja en perspectiva sistémica, pero dentro del campo de la ciencia política, digamos que tal vez sea más sencillo, mucho más sencillo que Luhmann, digamos, pero justamente por ese carácter de sencillez y por la inmediatez de respuesta que requiere un contexto o un fenómeno como el fenómeno pandémico, digamos, ha sido un poco más eficaz en explicar ciertas movidas, digamos, en términos sociales, en términos estatales, digamos, si uno quiere, en términos de gobierno, que lo han repuesto, al menos en esta parte del mundo, digamos, han repuesto un acervo, digamos, conceptual que también es muy interesante. De cualquier modo, no puedo dejar de pensar que no solamente la pandemia pone en jaque, efectivamente, no sé si pone en jaque, tampoco es tan paroxística la situación, digamos, pero sí que hay otros eventos prepandémicos que han puesto a la sociología, a la teoría política, e incluso a la filosofía política, lo han, digamos, instado con cierta intensidad a poder repensar esos marcos conceptuales. Por eso yo creo que, además de la instancia de transmisión pedagógica que uno tiene como docente, es muy importante para todos, digo, como nosotros como docentes, nosotros como estudiantes de grado, de posgrado y lo demás, es muy interesante el trabajo de investigación, porque ese trabajo permite medir justamente cuál es la eficacia conceptual de los autores clásicos o contemporáneos en relación a problemáticas que eran o son sorpresivas o fueron novedosas al menos. Digo, estoy pensando en clave de, qué sé yo, de teoría política, poder pensar los cambios que se originaron, sobre todo en América Latina, digamos, las derivas de la derecha y la izquierda en los sucesivos gobiernos, en el caso argentino, chileno, también en el caso, por supuesto, mexicano, esos cimbronazos, digamos, que producen esos cambios drásticos en la dimensión política y también la dimensión social, porque la política no tiene otro registro más que el social, hacen que uno tenga que replantear sistemáticamente, digamos, a dónde uno está parado, cómo uno mira los fenómenos, digamos, y qué consecuencias tiene el rol de uno como intelectual, digamos, poder propender a generar, digamos, marcos teóricos o referencias conceptuales que sean efectivamente satisfactorias, digamos, que funcionen, que el sentido común sea habitado efectivamente como un nuevo campo, un campo, digamos, que tiende a reoriginarse sistemáticamente. Entonces, inicialmente, paréntesis, esos perros son míos, esta casa está llena de perros, con lo cual eso puede ser una cosa muy usual aquí.
por otro lado, no solamente pensar cómo se reconfiguran los planos académicos intelectuales, digamos, de lo cotidiano a partir de la pandemia, sino también poder pensar, y ya un poco más, de forma más extendida, que lo que reconfigura la pandemia tiene que ver con una reconfiguración de toda la dimensión que habita lo social. Esto quiere decir, lo que se ha reconfigurado con la pandemia es la vida social en general, digamos, el discurso social en general, el discurso ligado, digamos, al sentido común, a los mecanismos de representación, al universo simbólico, tal cual lo plantea Bourdieu, digamos, respecto de cómo se constituyen esas lógicas de sentido, digamos, que la pandemia reconfigura con unos niveles, con una potencia, digamos, que uno efectivamente no dimensionaba. Ninguno de nosotros, los que trabajamos en estas instancias ligadas a lo académico, podíamos pensar que una pandemia marque un punto de inflexión al nivel que es marcado, digamos. En ese sentido, creo que lo único recuperable, no es lo único, pero tal vez lo más recuperable de un fenómeno como este, es, bueno, necesitamos tal vez una transformación de este orden, tal cual se necesitó para fundar la sociología, digamos, en el siglo XIX, para poder, digamos, repensar a dónde estamos parados, qué estamos mirando, qué estamos diciendo. Entonces, no solamente la reconfiguración va a la vida intelectual o académica, sino también a la cuestión de la representación colectiva en relación a la pandemia. Y ahí la cantidad, digamos, de significantes o de potenciales semánticos, digamos, que aparecen, digamos, todavía vacíos, como decía Laclau, digamos, uno tiene el deber, digamos, como docente, como investigador, como estudiante, de poder replantearse, digamos, qué punto de inflexión, cómo uno puede medir el punto de inflexión, digamos, cuál es el marco teórico referencial, si existiese, yo creo que no, digamos, no hay uno más eficaz que el otro, tal vez haya más herramientas en algunos lugares y menos en otros lugares, como decía previamente, pero esa reconfiguración es muy interesante pensarla, digamos. La sociedad no es la misma en el 2020 que en el 2021 y seguramente no va a ser la misma en el 2024, 2023, lo que no suceda. Como tampoco fue lo mismo en el 89, 90 que en el 2000. Digamos. Que parece una hora con el diario del lunes, digamos, uno ya sabe qué puede pensar o cómo puede pensarse, digamos. Pero incluso, ustedes fíjense lo siguiente, me voy un segundo en alguna observación. Ustedes vieron que cuando uno lee los clásicos en sociología, por ejemplo, el elemento profético en algunas teorizaciones, como en el caso de Marx, efectivamente, como en el caso de Weber, sobre todo, digamos, ustedes recuerdan que en textos, en los manuscritos de Marx o incluso en los textos como Salario y Capital en Marx, donde hay un elemento profético respecto de qué puede pasar en el siglo próximo, digamos, cuestiones que después fueron muy certeras, como también recuerdan en los textos de Weber, digamos, cuando en el planteo acerca de la burocracia, Weber veía, digamos, y ya la revolución, digamos, soviética acontecida, Weber se daba cuenta que ahí había una especie de polarización hacia una vida burocrática muy intensa que iba a derivar en la caída de ese régimen, digamos, en los próximos 80 años, y fue exactamente así. Entonces, tal vez, digamos, en los autores clásicos había una capacidad o un potencial, vamos a decirlo de este modo, de cierta producción de profecías que ahora es mucho más difuso. Efectivamente, lo que uno puede ver es que el panorama ha cambiado muchísimo de la década del 80 al 90, donde la crisis, digamos, de todo régimen de veredicción, digamos, la pérdida de todo régimen de certezas ha sido muy fuerte, 80 y 90, y encontrarnos en el inicio del siglo XXI con una pandemia que reconfigura todo el campo intelectual, por un lado, pero también el campo social, es un problema enorme, digamos, un problemón, como decimos aquí en Argentina. Entonces, bueno, pensar que la sociedad se ha reconfigurado por un lado. También poder pensar que lo que se ha reconfigurado, lo que uno debiera pensar, o reflexionar sobre eso, es cómo se ha reconfigurado, que algo tiré antes, digamos, el campo de la órbita del Estado, digamos. Cómo se reconfigura lo estatal, cuáles son los índices, digamos, de medición o la posibilidad de evaluación o de examinación de los regímenes de estatidad a partir de un cambio pandémico. Digamos. En el caso argentino, por ejemplo, y entiendo que en el caso mexicano también ha habido discusiones, digamos, muy intensas. En el caso argentino había toda una expectativa respecto de una presidencia
que es muy nueva aquí en Argentina, de cómo este ala progresista de la política argentina iba a enfrentar efectivamente el problema de la pandemia. Y que de entrada parecía que estaba todo bien, que había cierto criterio, digamos. El tema es que no hay criterio en ningún lado, digamos. O sea, que tampoco los regímenes estatales, todos los procesos de gubernamentalidad, como decía nuestro amigo Foucault, digamos, han sido eficaces en el momento de afrontar una pandemia. Porque tampoco, no solamente, a ver, no es que el gobierno o los procesos, digamos, que se han puesto, las racionalidades que se han puesto en la órbita gubernamental para trabajar el tema de la pandemia, han sido un fracaso o han sido maravillosos y buenos, digamos, sino que lo que está ausente es un criterio de evaluación respecto de cómo se enfrenta una pandemia, porque como hay tanta, digamos, por un lado hay una especie de, como yo decía previamente, de elemento difuso completo que impide que uno pueda pensar la pandemia, pero a su vez hay tanta producción acerca del tema, tanto recorrido, tanto politólogo, digamos, que anda suelto por ahí opinando, digamos, sistemáticamente, tanto sociólogo, digamos, suelto por ahí opinando sistemáticamente, también tanto psicólogo, digamos, opinando sistemáticamente, que es un problema para alguien que trabaja en la perspectiva académica, en la ciencia política, poder pensar cuáles son los índices de estatidad que permiten evaluar cuán correctas o incorrectas son esas políticas de Estado. Entonces, por un lado, hay la reconfiguración de la vida social, muy visible, hay de la vida social, digo, en términos también de domesticidad, de la vida, de la órbita estatal, digamos, donde hay una especie de pérdida de cierto horizonte respecto de qué implica la idea clásica, digamos, del buen gobierno, y también hay una órbita que tal vez sea menos visitada, digamos. Me imagino que en el caso de ustedes que estudian Derecho, digamos, por ahí tiene otra perspectiva, pero hay una perspectiva psicológica, digamos, o psicologicista, si uno quiere, porque han hecho mucho psicologicismo con esta situación. Hay una consecuencia psicológica en los individuos, digamos, que configuran la vida social que ha sido, digamos, inesperada. Digo, yo, como les comentaba hace un rato, le comentaba también a Vladimir, yo tengo formación en psicología, pero no ejerzo la profesión, no hago clínica, no entiendo nada de eso, digamos, pero sí, por trabajar en la Facultad de Psicología, estoy en contacto con colegas donde efectivamente la demanda que se ha actualizado en los últimos 2 o 3 meses, digamos, cuando ya hubo otra posibilidad de salida, donde ya podía haber sesiones, digamos. Ustedes saben que en Argentina, desconozco cómo es en México, digamos, pero en Argentina la hegemonía de las tradiciones en la psicología la tiene el psicoanálisis. Entonces, estos psicoanalistas, digamos, que son personas con las cuales uno comparte los espacios, lo que se sorprenden es que efectivamente esa carga, digamos, de cierta negatividad psíquica está ligada, por supuesto, y por lógica, digamos, a las consecuencias terribles que ha tenido el problema, el fenómeno este de la pandemia. Entonces, digo, pues llegamos a la misma conclusión que antes, digamos, del mismo modo que no hay un régimen de veredicción que permita poder pensar o medir cuán exitoso o fracaso, digamos, es una política gubernamental, también aparece este problema de poder pensar cuáles son el daño psíquico o las consecuencias psíquicas, digamos, que tiene la pandemia en la vida cotidiana del ser humano, del individuo, digamos, como también las consecuencias que tiene eso en términos domésticos o en términos familiares. Digo, incluso todavía no hay índices estadísticos de esto, pero es una obviedad, digamos, saber que las parejas han sufrido, digamos, ciertas crisis, digamos, a partir de la convivencia sistemática, el no salir a la calle, el no trabajar por fuera del hogar, digamos, que es lo que hablábamos hace un rato cuando arrancamos esta instancia, digamos, antes que lleguen los alumnos, que efectivamente esto ha reconfigurado la vida doméstica, uno da clases en la casa también hay niños, hay perros, hay parejas, digamos, entonces, eso también, digamos, pensar que el régimen de afectación queda solamente reducido a lo social, a lo político, sin pensar que efectivamente también hay una consecuencia fuerte ligada a la dimensión doméstica o individual, digamos, hay que ponerle ahí también otra banderita. Yo creo que uno no debe perder efectivamente ese efecto psicológico, digamos, o psíquico que la pandemia tiene, porque digo, hay un autor que también contemporáneo en sociología, que es Erving Goffman, donde yo recuerdo haber trabajado en algún momento textos ligados a
estigma, digamos, a la presentación de las personas, digamos, una lectura muy subjetivista de la sociología, muy interesante, interesantísimo Goffman, un autor que en Argentina al menos es muy poco difundido, donde lo que planteaba ese autor tenía que ver con esto, digamos, cuando ocurre una transformación de los estereotipos, no solamente se afecta al régimen social, sino también al régimen político o institucional, y también está afectado el régimen subjetivo, digamos, o individual. Entonces, creo que ese es un punto para que uno pueda poder pensar. En otro tópico, en otra dimensión también, no lo puedo evitar, creo que es muy interesante, se ha hecho, por supuesto, creo que, al menos en mi escasísima lectura sobre la producción contemporánea acerca de la pandemia, está más ligado a leer estos autores, la perspectiva biopolítica, digamos, que propone, digamos, Foucault en el siglo XX, y después las relecturas que tienen Agamben, Espósito, el mismo Zizek, los autores angloparlantes, angloamericanos, digamos, los autores europeos también, que están ligados a la producción Foucaultiana, y sobre todo también la incidencia que acá en Argentina también es muy fuerte, digamos, de las corrientes, las tradiciones feministas, digamos, han permitido pensar una perspectiva que para mí es muy eficaz. No digo que sea la única y la más eficaz de todas, pero a mí, al menos a mí me sirve, digamos, poder pensar esta reconfiguración efectivamente de la perspectiva biopolítica, porque justamente en esa dimensión de la perspectiva biopolítica, ustedes saben, yo voy a dar por sentado que alguna lectura sobre Foucault, digamos, está difundida, digamos, y todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de biopolítica. Tal vez ahí poder pensar que efectivamente un modo de ejercicio del poder que toma como fundamento el cuidado de la vida de la población, en un momento como este, la pandemia, hay que ver qué consecuencias terribles, digamos, puede traer. Yo, siempre que nosotros trabajamos en términos de formación docente, de formación de los estudiantes y lo demás, trabajamos una fase de Foucault, porque ustedes saben que la carrera de biopolítica no es que Foucault la trabaja desde sus inicios teóricos hasta el final, sino que tiene un momento muy acotado, digamos, en su producción, en la década del 70, digamos, y lo demás, y después un problema que para Foucault pasa a un segundo plano. Pero sí es muy interesante poder pensar que efectivamente hay un registro que para Foucault es muy interesante, muy pasajero, que después está retomado por Espósito, sobre todo, y también por Agamben, pero por Espósito en otra dimensión, de poder pensar cuál es el efecto de qué cesura introduce la posibilidad de que el Estado tome a su cargo la vida, digamos. Y piensen que tal vez, yo creo que desde la Segunda Guerra Mundial hasta la época contemporánea, hasta la pandemia, no hay ningún modo tan visceral o tan carne viva que uno pueda ver cómo efectivamente el Estado toma a su cargo la vida y las consecuencias que esto puede tener. Digo, eso me parece que hay, como decimos en Argentina, mucha tela para cortar. Digamos, poder pensar que cuando la vida se actualiza como fundamento del ejercicio del poder, hay que ver qué perspectivas se actualizan. Digo, ustedes saben que Foucault trabaja la idea del racismo como mecanismo de Estado, por ejemplo. Entonces también poder pensar si efectivamente, ¿se acuerdan que Foucault, como trabaja el racismo, lo que Foucault plantea es que el racismo es una especie como de condición de existencia del poder, y que incluso, dice Foucault, el racismo es parte del Estado moderno, donde efectivamente aparece esta idea de el racismo permite introducir cierta cesura, cierto corte entre aquello que debe vivir y aquello que puede morir. Digo, pensándolo en términos, a mí me parece que es como, para mí al menos, es una primera referencia. En Argentina, en muy escasas situaciones, pero como problemática estuvo muy difundida, tenía que ver con, en los momentos de que había ocupación de las camas de terapia intensiva, que es donde se tienen los enfermos más graves, los médicos, digamos, el saber médico, debía definir a quién atendía y a quién dejaba de atender. Digamos, ese problema, entonces, bueno, ¿a quién se atendía? A la población joven, que potencialmente podía ser reutilizada, digamos, en los términos, digamos, que uno entiende la utilización del capital humano, digamos, tradicionalmente, y se abandonaba a la buena de Zaratustra, digamos, qué pasaba con la población más adulta. Entonces,
No digo que esa es una práctica sistemática y recurrente, pero efectivamente como práctica, en el momento que uno tiene que definir a quién desenchufa o a quién deja enchufado, digamos, ese elemento que Foucault tiró periféricamente como racismo, como mecanismo de Estado, me parece que es un insumo muy interesante para pensar. Muy interesante. Sobre todo, digamos, cuando el problema sigue siendo, centralmente, o en todo caso, lo que se actualiza del problema que plantea Foucault es esta idea de que la vida es el fundamento del poder, digamos. O que la condición de existencia del poder, efectivamente, es el tratamiento sobre la vida de la población. Eso me parece que es un tópico muy importante. También está emparentado con el tema de pensar no solamente el racismo, digamos, sino cuál es la vida que debe, digamos, la vida, como decían los clásicos en filosofía, que merece ser vivida. Y también ligado a esto, en lo inmediato, digamos, también aparece el problema que trabaja Giorgio Agamben, que también para nosotros, al menos en la ciencia política, es un autor en la filosofía también, digamos, muy referente, poder pensar si efectivamente esta pandemia no habilita el estado de excepción, digamos, como el estado, como la regla en sí misma. Digamos. Entonces, esto lo tiro como perspectiva, porque si no se va a hacer muy largo, pero en este texto que habían publicado varios intelectuales, entre los cuales estaba Agamben, estaba Paul Preciado, digamos, que es un autor de mucha referencia para nosotros, aparece esta idea de, bueno, el estado de excepción como tal, digamos, y el estado de excepción entonces como restricción de las libertades individuales, y entonces hay que ver políticamente qué elementos se activan cuando el Estado aparece como estado de excepción, hay que ver, digamos, qué se abona en términos significante político en la vida doméstica, en la vida cotidiana o en la vida social. Digo, ustedes han visto que al menos en Argentina está sucediendo eso, digamos, hay como una especie de rebrote de cierta tensión tradicional entre la izquierda o el progresismo argentino, digamos, y la derecha o el conservadurismo argentino, digamos, que está ligada justamente a poder pensar esto. ¿Quién debe estar encerrado? ¿Por qué deben encerrarse? ¿Por qué no puede haber, por qué hay limitaciones, digamos, o restricciones a la vida, a las libertades individuales? Las restricciones de lo cotidiano, digamos, porque ustedes piensen que el problema, al menos en Argentina, me imagino que en México también, sobre todo con ese tamaño de país, digamos, el problema de las libertades individuales, para México, para Argentina, no tiene la misma agenda que tiene, por ejemplo, para Estados Unidos. Entonces, que nosotros revitalicemos, que la derecha argentina revitalice el problema de las libertades individuales, reconfigura también el campo político, digamos, y seguramente va a reconfigurar las elecciones que son las presidenciales, todavía falta, digamos, 3 años, pero que efectivamente va a quedar reconfigurado, eso no tengo duda. Entonces, también poder pensar que lo que abona a la filosofía política, al poder repensar el problema de estado de excepción, también debe ser abordado en la clave que uno entiende que son las claves que toma la sociología. Pero entonces, solo para cerrar, digamos, y para dejar abierto en todo caso que podamos hablar de algunas cosas, yo creo que lo más relevante, digamos, y tal vez lo que no toqué fue el tema del derecho, que es lo que Vladimir me había comentado. Yo en realidad nunca trabajé, no trabajé como en lo específico, sociología del derecho, sí trabajé en sociología del poder, digamos, y de la religión con otra intensidad, digamos, tal vez la del derecho la podemos pensar o escucho si ustedes tienen alguna inquietud, pero yo creo que en clave de las ciencias sociales, la sociología, la psicología, la ciencia política, la teoría política, la filosofía política, lo que uno tiene que tener, para mí, lo que uno tiene que necesariamente poder pensar o entender es que el fenómeno de la pandemia, digamos, como punto de inflexión, tiene consecuencias, o tendrá consecuencias, digamos, que son similares a las transformaciones que históricamente dieron pie, digamos, a la emergencia de las disciplinas científicas como la psicología y la sociología. Estoy pensando, qué sé yo, en Polanyi trabajando la gran transformación, digamos, la revolución industrial, la francesa, digamos, modos que reconfiguran el pensamiento, la vida doméstica, política y social de Occidente. Yo creo que estamos en condiciones de que uno pueda pensar, el tema de decir, pero eso es muy exagerado, ¿vos creés que en realidad lo mismo la gran transformación que la cual habla Polanyi que la pandemia? Yo no sé, digo que tal vez la actitud de sorpresa o la actitud de asombro que generó en su momento ese cambio drástico que se dio
en esos procesos revolucionarios, pueden servir para que uno tenga la misma actitud que tuvieron los intelectuales de ese momento para poder refundar algunas perspectivas. Digo, capaz que no refundar, pero sí poder repensar en alguna clave, en algún código, digamos, en algún universo simbólico que nos permita darle sentido a este proceso, toda una serie de transformaciones que están en manos, por un lado, efectivamente, los agentes políticos en su transformación, recuperación, prevención y atención, pero también por el carril de la vida académica e intelectual, que es la que, digamos, propicia al sentido común que pueda percibir ciertas cosas, es un momento muy interesante. Entonces, cierro con esto, digamos. Creo que la actitud que debemos tener nosotros en el campo de las ciencias sociales tiene que ver con eso, digamos, generar esa idea de asombro, generar esta idea de que estamos ante un cambio que si no lo aprovechamos en los términos teóricos, se nos va a pasar y podría ser terrible. Igual, tampoco quiero decir que es un proceso que va a durar los próximos 6 meses y después nadie se va a acordar del problema de la pandemia, digamos, o el COVID o lo demás. Seguramente esto tiene todavía un extenso camino. Aquí si me permites un comentario. Por supuesto. Digo, me queda muy claro y el tema ahí el que lo abordas, digo, ahí sobre todo, porque sobre todo el tema de la pandemia fue algo que, por así decirlo, a todos y a todos los países nadie estaba preparado, ¿no? Entonces también depende mucho desde la forma y también tiene mucho que ver, porque tú podrías decir desde un punto de vista es que es algo que ningún país estaba preparado, pero sin embargo en los gobiernos populistas, o sea, tú sabes bien, como el de tu país y el de mi país, gobiernos de izquierda, o sea, lo mal que se ha tratado este tema de la pandemia, o sea, sí se ha tenido sus repercusiones tanto en todos los sentidos, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, el de la salud, y tampoco también, imagínate tú un estado de excepción, así como lo abordabas ahorita, que en un país que digan, se van a restringir todos los derechos de las personas y se va a decidir quién vive, quién no, quién se conecta, quién se desconecta, pues es un tema que es demasiado delicado, ¿no? Entonces, Seguro. Imagínate tú en países neoliberales, o sea, por ejemplo, desarrollados, por ejemplo, en Israel, que tiene la tasa más alta en vacunas, o que Estados Unidos o que Inglaterra, que tiene 3 veces ya asegurada su población. O sea, y no el acaparamiento, el tema político que le han dado aquí nuestros gobiernos, o sea, acaparamiento el tema de las vacunas para efectos de decidir ahora que nosotros tenemos elecciones en poquitos meses, pues también son temas muy delicados. O sea, sabemos el tema del socialismo, el fracaso que ha tenido a través de los siglos, o sea, el capitalismo por sí mismo. Entonces, es muy delicado el tema que le están dando y cómo lo están abordando nuestros gobiernos de izquierda, sí me parece, y populistas, sobre todo delicado. Digo, no sé qué opinión tengas. Digo, porque estamos en similitudes de circunstancias, tanto en tu país como aquí nosotros, ¿no? El tipo de gobierno que tenemos. Sí, eso, ahí yo tengo alguna cuestión que puedo pensar respecto a eso. Porque a mí lo que no me cierra, en los términos, digamos, más generales, es que si efectivamente el marco referencial, digamos, de la izquierda y la derecha puede ser medido en términos de eficacia o ineficacia respecto de la atención que se ha dado sobre el COVID. Digo, más allá, vos me decías recién el tema de que la Argentina tiene un gobierno de izquierda y lo demás, que eso es hiperdiscutible, pero no importa. Supongamos que sí, efectivamente son gobiernos progresistas, digamos, o que están, o tienen identidad con esas tradiciones. Yo no sé si uno puede medir la eficacia del tratamiento sobre el COVID en términos de progresismo o de gobiernos neoliberales, digamos, o con una lógica de mercado un poco más pronunciada. Hoy leía algo que me pareció rarísimo. El gobierno, fíjense el caso de Ruanda. Ustedes saben que Ruanda es un país pobrísimo, digamos, hiper pobre. Tiene 12 millones de habitantes. ¿Y saben cuántos muertos tiene Ruanda por COVID? 300 personas. Los tipos han muerto 300 personas en un año de COVID. Mientras que vos tenés países como México con 120 millones de habitantes, donde ha muerto muchísima gente, o países como Argentina con 40 millones de habitantes, que han muerto muchísima gente también. O sea, que siempre la proporción, digamos, se da, por supuesto, en términos de superficie, de volumen social, de muerte, de atención, de salud pública, lo demás, digamos, pero que en los gobiernos progresistas como el argentino o como el de López Obrador en México,
es una bandera de salud pública. En gobiernos como Ruanda, que la salud pública es completamente periférica porque no tienen capacidad o potencial económico de atención a la salud pública, los tipos tienen 300 muertos en un año, digamos, en un país que tiene 12 millones de personas, de las cuales 8, 9 son pobres. Pobres de verdad, digamos, no la pobreza nuestra, digamos. Entonces, a mí me parece que entiendo lo que decís, digamos, de ver si efectivamente la idea del gobierno progresista o de izquierda o populistas, digamos, como vos lo dijiste, puede ser medido como eficaz o ineficaz, digamos. Yo creo que no pasa por ese registro, y creo que como no pasa por ese registro, es interesantísimo poder pensarlo en esa perspectiva, digamos, porque tampoco es que si los gobiernos que tienen, digamos, una identidad ligada a la sociedad más comercial, digamos, o neoliberal, lo demás, han sido más eficaces, eso implica que todas las políticas neoliberales sean más eficaces para el tratamiento de lo social. Del mismo modo que tampoco vamos a ser todos Ruanda, digamos, eso está clarísimo, digamos, y tampoco poder pensar que la falta de respuesta del progresismo a la demanda de la salud pública, habiendo fracasado, o virtualmente fracasado, digamos, no es un factor de medición. Incluso más, creo que esta idea de encasillamiento sistemático en relación al progresismo o al populismo, que yo tampoco, hago un paréntesis sobre eso, porque nosotros trabajamos el problema del populismo en Argentina. Ustedes saben que quien teorizó sobre el populismo es Ernesto Laclau, que es un argentino que, por supuesto, produjo teoría en Inglaterra, pero efectivamente el potencial semántico sobre el populismo tiene algunos ribetes. En algún caso se usa despectivamente, acá en Argentina se usa en algún caso no académico despectivamente, pero después, cuando uno trabaja en términos conceptuales, el populismo no es un elemento que uno tenga que despreciar. Si lo usa como insumo teórico, digamos, supongamos que uno pueda ser objetivo en ese uso, digamos, pero entiendo la pregunta y sí, podemos coincidir en que tal vez haya, digamos, en esta idea, digo, yo no trabajo política comparada, digamos, pero efectivamente quien lo hace puede tener un resultado un poco más objetivo. Lo que a mí me desconcierta, lo que le digo recién, lo de Ruanda, que después, si tienen la chance, visiten esas, no me acuerdo dónde lo leí, digamos, pero en la BBC, alguna de los canales así fuertes, digamos, la CNN, increíble. Pero sí, la observación es muy válida, sin duda, digamos. Pero reitero esta idea de precisar conceptualmente de qué hablamos cuando hablamos de los gobiernos populistas o los gobiernos neoliberales, digamos. Y también entiendo el contexto de México con elecciones próximamente, sin duda. Los escucho, ¿Alguien más tiene alguna pregunta para el profesor? No, yo le quería... Pues no pregunta... bueno, perdón. Sí, adelante. Que no pregunta, igual era como encaminado hacia el comentario que estaban haciendo, que creo que pues a lo mejor la cuestión del COVID y la pandemia vino a mover en todos los sentidos, independientemente del tipo de gobierno en el que se estuviera, las prácticas y las maneras en las que se fue llevando la pandemia fue también dependiendo de las características de los países. Digo, no nos podemos comparar con Estados Unidos, que pudiera tener muchísimo más capital y una mejor estructura en cuanto a sanidad para poder llevar un progreso pues relativamente bueno. Digo, ahí están los números, que las cosas dictan otra cosa, a pesar de que tiene una gran infraestructura médica, pues la cantidad de muertos que ha tenido, ¿no? Creo que pues el sistema político no ha determinado el éxito de la pandemia. Digo, y aquí en México pues tampoco, creo que hay muchos atenuantes ahí que pudieran estar y que nos pudiéramos adentrar muchísimo más para no echarle la culpa tal cual al gobierno, y que a final de cuentas pues vamos a ir aprendiendo sobre la marcha, porque es una situación que no tenía precedentes, nadie la veía venir. Por ahí la verdad no estoy segura que el COVID ya le estaba pisando los talones en cuanto a la muerte, en cuanto a muertes con la Segunda Guerra, creo. Claro. Y que incluso, digo, pues yo creo que todos en cuanto a la historia ha marcado precedentes y ha sido un cambio total preguerra y posguerra en cuanto a lo social, y yo creo que pues esto no va a ser la excepción.
a lo mejor viene de una manera demasiado diferente, que no es un panorama bélico ni nada, pero pues sí, la pérdida de tantas muertes y el cómo se han manejado las cosas, desde esa perspectiva, pues yo creo que sí va a ser súper determinante de ahora en adelante. Sin duda, solo una referencia respecto de eso. Lo que uno tiene que saber, que seguramente ustedes conocen, porque están más cerca incluso que nosotros, digamos, el sistema de salud norteamericano tiene, históricamente, digamos, independientemente de republicanos o demócratas, digamos, es un sistema bastante particular a la cual efectivamente el público, digamos, está más acostumbrado, pero que dista mucho de ser los sistemas de salud pública que tenemos nosotros en Argentina o ustedes en México. Yo el de México lo conozco muy, muy periféricamente, pero en el caso argentino, nosotros tenemos, y en la ciudad en la cual yo resido, que el socialismo ha gobernado mucho tiempo, ahora ya ha cambiado el signo político, pero digamos, han dejado una impronta muy fuerte, la salud pública se equipara o mejora a la salud privada. Digamos. Acá, en mi ciudad al menos, cuando uno tiene un problema de salud, probablemente acuda a un ámbito público más que un ámbito privado, digamos. Y eso no quita que uno tenga el seguro social para ir a un sanatorio privado, digamos, y demás, pero la salud pública aquí es brillante, digamos. Eso en ese sentido, independientemente del color político, alguien le ha puesto más plata o menos dinero, digamos, pero eso funciona. Y en Estados Unidos el problema de la salud es un problema que se ha tratado de reconfigurar muchísimas veces. El gobierno de Obama fue uno de los ejemplos, y donde hay presiones, digamos, privadas que son infinitas en relación a lo que es el caso argentino o el caso mexicano. Y respecto a la cantidad de muertos en relación a la Segunda Guerra y lo que acontece con el COVID, ojalá, digamos, que no lleguemos jamás a un número, digamos, ligado a eso, porque sí sería un problema. ¿Ustedes recuerdan cuando apareció la pandemia, en el inicio, digamos? Yo recuerdo que fue en mayo del 2020, Angela Merkel, que es una estadista infinita, ella había planteado, digamos, que efectivamente hasta que el 70% de la humanidad no se haya contagiado, padecido y negativizado, no iba a haber una reconfiguración del pueblo. Uno, más allá de lo que uno pueda, digamos, opinar acerca de estadistas de esa talla, digamos, es muy interesante poder pensar que hay efectivamente gente que ha pensado, digamos, cuáles son, qué futuro más incierto, digamos, nos depara, y que entonces sobre eso, digamos, me parece a mí que ir a la figura catastrófica como fue Merkel puede ser válido, digamos, al menos en el ámbito político, capaz que no en otros, digamos, capaz que no en el académico, no en la dimensión doméstica, pero sí en la dimensión política es muy interesante. Fíjate, nada más para terminar ahí con el comentario, ahí que estaba haciendo ahorita, digo, para terminar. Con el gobierno populista acá de Donald Trump, el mal manejo que hicieron también ahí de la pandemia ahí en Estados Unidos, lo que comenta acá la compañera, ¿sabías que ahorita está vacunando más mexicanos en Estados Unidos que aquí mismo en nuestro país? No sabía. O sea, en Estados Unidos se está vacunando a más mexicanos que nosotros mismos aquí en nuestro país. O sea, nada más para que veas ahí esto, ¿no? Y lo delicado. Probablemente, pero creo que ese sería otro tema, porque digo, ¿quiénes en realidad tienen la oportunidad de acudir a Estados Unidos para que le vayan y le apliquen la vacuna? Definitivamente una persona que tiene la capacidad económica para trasladarse al país. Lo hace sin ninguna restricción, y aquí mismo las restricciones las ponemos aquí mismo a los propios mexicanos, y allá simplemente con él no te preguntan ni siquiera de qué nacionalidad eres, pum, te vacunan. Entonces, yo nada más la diferencia de pensamientos y la diferencia de gobiernos, de líneas de pensar, o sea, sí es vergonzoso lo que vimos aquí como país, sinceramente. Sí, yo desconozco la singularidad mexicana, y también la singularidad, tal vez tenga más prensa en países como el nuestro, digamos, lo que ocurre en la salud norteamericana que lo que ocurre en México, por supuesto, pero también acá sí se había, digamos, hecho una especie de lógica turística de vacunación para la gente que podía, como dijo la compañera, movilizarse a Estados Unidos para poder vacunarse, pero que tenía que ver con una cuestión estrictamente ligada al poder adquisitivo, digamos. Por eso este dato que vos estás dando es interesantísimo, digamos, que haya más mexicanos vacunados en Estados Unidos que en el mismo México, parece un dato así fortísimo. También hay que medir cuáles son las condiciones materiales de existencia, digamos, a lo marxista, para poder pensar qué gente accede o quién accede a la vacuna de Estados Unidos, digamos. Ojalá que el proceso de vacunación sea
digamos, que no haya posibilidad de clasificación respecto de quién sí debe ser vacunado y quién no, digamos, porque eso es un problema. En el caso argentino hay una lógica que no sé si está ligada al progresismo, digamos, pero sí en vacunar primero a los maestros de las escuelas, digamos, después a los del secundario, después a la universidad. La población, digamos, de la tercera edad, en Argentina la mitad está vacunada, digamos, en ese sentido. Hay un problema también económico respecto de la concesión de las vacunas a China, a Rusia, digamos, y demás, que son datos muy interesantes, pero lo que uno mide en este contexto, lo que uno debería medir también es cuál es la eficacia de esa intervención estatal, digamos. Que por eso yo por eso pensaba si era necesario llevarlo al lugar de las políticas de Estado ligadas a una identidad política, digamos. Ahí creo que como es tan novedoso el elemento pandémico, vamos, nos va a llevar capaz un poco más de tiempo y con números un poco más reales también, que hasta acá los desconocemos, al menos lo que uno, siempre los números que uno puede recolectar. Nosotros estamos leyendo números ahora de hace un año atrás, digamos, en cantidad de casos, las proporciones comparadas y lo demás. Tarda mucho, digamos, el sistema, digamos, estadístico en poder mostrarte cuánta gente ha sido vacunada, cuánta gente se salvó, cuánta gente se murió por efecto de directo o indirecto, digamos, pero es un problema. Es la misma confusión que yo hacía referencia previamente. Profesor, yo por ejemplo, bueno, puntualizando ahí lo de Estados Unidos, pues es fácil hablar de una vacunación más extensa, siendo que el país de Estados Unidos produce las vacunas, ¿no? Entonces es una manera de, pues, de medir, no en condiciones igualitarias, pues, a dos países, viéndolo en ese aspecto. Y yo le quería preguntar que tal vez, si no se trate de cómo los gobiernos actuales han llevado la política sobre la pandemia, sino más bien cómo la han ido llevando a lo largo del tiempo, hablando de privatización de la salud o ese tipo de aspectos que, por ejemplo, aquí en México, el sistema de salud pues estaba por los suelos, la educación, no se les da el presupuesto necesario para cubrir a toda la población. La alimentación que tenemos los mexicanos, pues estábamos entre el primero y segundo de obesidad a nivel mundial. Entonces, son varios aspectos que yo le pregunto, ¿es actual o es algo que se ha venido arrastrando a lo largo del tiempo? Sin dudas, digamos, sin dudas la pandemia lo ha reconfigurado, pero reconfigura sobre un piso establecido, digamos. Y ese piso tiene que ver cómo el Estado, los gobiernos sucesivos de los estados han atendido a salud pública o no. Si vos no tenés preparado, digamos, ninguna situación de salud pública para ninguna situación, pues nadie se pensaba, como decíamos antes, nadie pensaba que la pandemia iba a tener estas consecuencias. Ahora, no es lo mismo que te tome la pandemia cuando vos tenés hospitales abiertos, públicos y gratuitos, digamos, de acceso irrestricto, a que vos tengas un sistema de salud, digamos, que tiene la lógica privada, como es el caso de Estados Unidos, por supuesto, digamos. Yo entiendo que los gobiernos populistas, por una cuestión de convicción, también por una cuestión de bandería política, no lo digo peyorativamente, digo que lo que enarbolan son banderas, digamos, de la salud pública, la educación pública y lo demás, tienen otra preparación, tal vez, digamos. O, en todo caso, los países que tienen menos tradición ligada a la cuestión populista, digamos, o a cierto elemento romántico en el socialismo, como es el caso, efectivamente, del Reino Unido, de Inglaterra en particular, tienen una especie de excepción o de cesión, efectivamente, de políticas donde lo que se atiende tiene que ver con que, tal cual lo decía, ahora se me viene, digamos, esta idea de Ulrich Beck, donde lo que plantea el autor es que justamente la sociedad del riesgo lo que no mide son clases sociales, afecta tanto al tipo que tiene una capacidad económica muy fuerte como al tipo que es pobre. El tema es cómo la pasás mientras tanto. Entonces, si vos tenés un Estado preparado para atender justamente en términos clasistas a las clases más periféricamente o las clases menos agraciadas económicamente, por supuesto, el resultado no es el mismo de cuando vos tenés un Estado preparado para atender a la salud
en los términos de acceso privado, digamos, como es el caso de Estados Unidos, o como el caso también alemán, o el caso de Inglaterra, digamos, donde se reconfiguró, y lo que pasa es que tiene otra cabeza, digamos. Lo han reconfigurado de modo que el piso que arrancan es que, si no se soluciona, para todos los términos, las consecuencias van a ser fatales y drásticas, digamos. Y no nos olvidemos que la eficacia política se mide en que las consecuencias sean fatales y drásticas, o sean consecuencias menos drásticas y menos fatales. Acá el compañero que hablaba previamente había tomado el caso de Israel, que tiene una lógica y un esquema de gobierno que es completamente distinto al que tiene el resto de los países occidentales, digamos. Tienen otra lógica, trabajan de otro modo, trabajan con una lógica identitaria un poco más intensa y más fuerte, digamos, porque hay un elemento religioso que puede llegar a unir, digamos. Entonces, digamos, eso sí, yo creo que viene todo de arrastre, digamos. Y viene mucho, tal cual lo decía Weber en los clásicos, digamos, lo dicen los autores contemporáneos, hay una subjetividad, digamos, tanto en la sociedad como en los esquemas políticos, que permiten que uno tenga respuestas más inmediatas o menos inmediatas. De cualquier modo, efectivamente, la pandemia dio vuelta todo, pero efectivamente también hay que pensar que los estados pueden estar más o menos preparados para atender estas situaciones de salud, digamos. Y una cosa que dijeron recién respecto de la producción local de vacunas, que yo creo que ese es un tópico fundamental. Argentina está negociando ahora que la vacuna rusa, la Sputnik, se fabrique en Argentina, digamos. Que en Argentina se fabrican vacunas, pero las que se fabrican todas van al exterior, digamos. Porque la mano de obra acá es muy barata, porque el dólar está muy barato, digamos, o sea, el dólar está muy caro para nosotros, muy barato, digamos, el pago de la mano de obra para el laboratorio, con lo cual Argentina es un país permeable para la inversión de capitales extranjeros, digamos. Pero efectivamente había que tener una política de, si vos producís vacunas localmente, tenés que generar como tributo, digamos, cierta devolución. Digamos. Ustedes saben también que incluso el laboratorio Pfizer, cuando en Argentina intenta producir vacunas, una de las condiciones que pone es que se queden con terrenos donde se genera agua dulce, digamos, agua potable, digamos. Y el gobierno de acá dijo, no, bueno, tampoco vamos a regalar la soberanía en virtud de la vacuna. Que uno puede decir, bueno, qué progresistas que son, qué populistas, pero es real, digamos, que tampoco sacrificar la identidad o la entereza política de un país en virtud de las vacunas, más allá de la gravedad que esto tiene. Digo, uno debiera, a eso uno apuesta sistemáticamente, a ser un poco más humano en situaciones como estas, que son situaciones extremas, digamos. Que, como dijo la compañera que había hablado antes, una situación comparable solamente a conflictos bélicos, digamos, como las guerras mundiales, digamos, donde la afección del problema no conoce fronteras, no conoce clases, no conoce identidad, no conoce edades, digamos, es muy complicado. Pero está muy bueno poder pensarlo, digamos. Sí, Liliana García. Buenas tardes. Según su experiencia y su manera de ver las cosas, ¿qué medidas cree que debemos de adoptar de aquí en adelante para salir adelante un poco más fortalecidos tanto económicamente como política como de salud? Si yo tuviese respuesta certera a eso, estaría trabajando en el Ministerio de Salud y no es la situación, pero yo creo que el debate está en las medidas que han sido tomadas, digamos. Por ejemplo, en Argentina ahora se está discutiendo otra vez la restricción o la vuelta a la fase 1 de encierro completo, digamos, o a la fase 2 donde había restricciones muy fuertes. Yo no dudo que efectivamente, probadamente, el contagio se da por cercanías, digamos, y por ausencia de distanciamiento físico. Creo que son medidas más que interesantes. El problema también está en poder pensar qué correlato tienen restricciones de ese orden con la promoción económica de la vida doméstica, digamos. Acá, en el caso argentino, en el caso de la ciudad donde yo vivo, que es Rosario, el índice de empobrecimiento, el índice que marca el cierre de los comercios, digamos, que se ha dado, no se conoció nunca antes. Ni en la crisis del 2001, que fue fuertísima en Argentina, y en el 2008, que también fue fuertísima, en menor medida, pero también fue muy fuerte. Lo que ha acontecido ahora es muy fuerte. El tema es cuando vos tenés que ponerte a pensar o tenés que sopesar cuál es la entereza que vos tenés que lograr, digamos. Si efectivamente
vos preservás la salud de la población, biopolítica Foucaultiana, digamos, o si preservás, digamos, la economía de la población, o cuál es el índice, digamos, que tenés que balancear los dos elementos. Me parece que ahí, yo menos que menos, digamos, pero creo que hay muy pocas cabezas que puedan poder pensar eso, digamos, con el régimen económico. Pues en el caso, hay un dato que es muy interesante, en el caso argentino, por ejemplo, lo que se llaman aquí planes sociales, que es asistencia estatal, digamos, la población que periféricamente está mucho más complicada económicamente, implica la impresión de moneda, que trae como consecuencia inmediata, ya lo decían los clásicos en economía, inflación. Entonces, bueno, también uno puede aguantar, digamos, cierto índice inflacionario, digamos, en virtud de la posibilidad de sobrevida de la población menos agraciada económicamente. Pero es un problema. Ojalá a alguien se le ocurra cómo hacerlo, digamos. Tal vez el caso israelí es una referencia, pero digamos, sigue siendo Israel. En el caso ruandés es una referencia, porque tienen 300 muertos sobre 12 millones de habitantes, pero es Ruanda, digamos. Cada como decía las tradiciones weberianas, digamos, cada pueblo tiene una subjetividad que la sociología tiene que entender cuáles son, digamos, o sea, para poder obrar. Porque aparte los costos políticos de eso, los costos coyunturales, los costos domésticos son altísimos. Aquí, estos últimos 2 días, el debate se dio en virtud de las clases de los niños, digamos, en las escuelas. El presidente hace un decreto donde decreta que no haya clases presenciales y la ciudad de Buenos Aires, que es la más importante de Argentina, desconoce ese decreto y lleva a los niños a la escuela, digamos. Y esa tensión que se genera entre el ámbito de un municipio o de una región autónoma como es Buenos Aires en relación al resto del país, digamos, tiene consecuencias horribles, digamos, horribles. Por eso, ojalá alguien tuviese la posibilidad de poder pensar una solución radicalizada, digamos, frente a esto, pero está complicado. Sí, Citlali Maldonado. Sí, gracias. Tengo una duda, ahorita que hablabas justamente de esa parte del ámbito educativo, justamente era algo que quería preguntar desde tu perspectiva. ¿Qué cambios se vienen, o bueno, más que qué cambios se vienen, qué procesos adaptativos están viendo o estás visualizando tú, a lo mejor desde tu contexto muy específico de tu país, pero qué cambios estás viendo venir? Porque sí me llama mucho la atención esta representación colectiva de la que hablabas y los cambios y los efectos que van a tener a largo plazo, porque estamos hablando de una construcción muy diferente a nivel social, a nivel educativo, a nivel económico, y que definitivamente va a tener una injerencia en la construcción de esta nueva sociedad. De hecho, yo lo veo venir desde hace ya rato, desde que fue pandemia. Yo dije, wow, esto es impresionante, y luego ver cómo seguimos sin regresar a clases, cómo los procesos educativos se están mermando, que es una realidad desgraciadamente, sobre todo en la escuela pública básica, y que son la base del país, al menos en México. Entonces sí me gustaría conocer tu perspectiva al respecto. Yo creo que ese es, primero, también depende, como decíamos previamente, de cómo el Estado tradicionalmente haya considerado la educación como prioridad o como más que una inversión, la haya ubicado como un gasto, digamos. Entonces, respecto a eso, uno tiene que poder pensar que efectivamente los Estados pueden tener una lógica de percepción del sistema educativo, sobre todo, como decimos, del básico, acá se llama escuela primaria, digamos, y secundaria, después está la universidad, que efectivamente va a traer consecuencias terribles. La está trayendo ahora. Nosotros abrimos las escuelas, nosotros tenemos el cuatrimestre nuestro desde marzo a diciembre, el año académico, digamos. Ahora se han abierto algunas escuelas, van esporádicamente, en burbujas y lo demás, pero efectivamente hay un año que los niños no han estado en la escuela. Incluso más, en la universidad donde yo trabajo, en primer año, es gente que cursa una carrera universitaria y que nunca visitó la universidad. No habitaron nunca el universo universitario, con lo cual las consecuencias se ven después en los exámenes finales, digamos, la formación y lo demás. El tema también que uno tiene que introducir en un momento esta cesura que yo hablaba previamente, este corte, esta lógica en la cual vos decís, bueno, ¿a qué propendés? Si las escuelas abiertas implican la lógica de contagio sistemático, como se está viendo en Argentina ahora, debés cerrarla. Digamos, tampoco funciona un esquema, lo que hablamos en un momento al principio,
el esquema de la educación virtual es tan novedoso para todos, para nosotros como docentes y para los alumnos, digamos, que no estamos preparados para esto. De cualquier modo, yo no dudo en que este punto de inflexión va a reconfigurar el modo en el cual nosotros trabajamos en los ámbitos de formación. Sin duda, yo creo incluso más. Hace pocas semanas estuve en una reunión con gente que dirige la universidad donde yo trabajo, donde ellos nos decían que las clases, tal cual uno estaba acostumbrado a generarlas, digamos, en espacios abiertos con mucha gente. Yo trabajo en una universidad donde hay 700 alumnos en una clase teórica, digamos. La damos en lugares que son gigantescos y enormes. Entonces me decían, eso hay que olvidarse que se repite, digamos, al menos por los próximos 5 años, no más clases donde haya un lugar con 700 alumnos. Entonces uno dice, bueno, está bien, lo puedo entender. Ahora, las consecuencias pedagógicas y subjetivas, digamos, sobre la lógica del estudiante, tanto universitario como del estudiante que son niños, digamos, que son más chicos, que están, digamos, en un plano de inserción en la educación, público-privada, no importa eso, digamos, van a ser, digamos, digo, son ahora inmedibles. Para mí no hay posibilidad de que uno pueda pensar cómo se reconfigura eso. Efectivamente, el carácter de la domesticidad del trabajo para el docente y el carácter del cursado doméstico para los estudiantes, está claro que eso va a traer consecuencias, digamos. Uno no puede pensar que esto es una especie de suspensión que dura 1 año y medio, 2 años, 3 años, y después volvemos a un viejo sistema. Creo que las cosas van a cambiar, sin duda. ¿Cómo van a cambiar? No lo sé. Si es bueno o malo, no lo sé. Yo, como soy un docente que viene formado en una escuela muy, muy tradicional de la academia, digamos, donde tenés 700 alumnos enfrente y uno da una clase expositiva y después abre las preguntas y lo demás, creo que ese contacto que nosotros perdimos en este año de pandemia, digamos, era tan necesario y tan interesante y tan bueno, digamos, que perderlo, el daño que eso va a generar, lo vamos a medir en muchos años más, digamos, porque digo, se ha perdido para mí, esto es una cuestión personal, digamos, la esencia del contacto educativo tenía que ver con ese carácter pedagógico del encuentro y de la relación entre docentes y alumnos, digamos, entre docentes, entre alumnos, que no, o sea, los alumnos no se conocen entre sí, por ejemplo, en la universidad que ingresan el año pasado o este año, no se han visto las caras, no fueron nunca al edificio de la universidad, no saben, no entienden de qué están hablando cuando uno habla de situaciones que son propias de la universidad. Ese escenario es terrible, es oscurísimo para mí, digamos, pero oscuro no en el mal sentido, de que lleva a cuestiones más locas, digamos, sino en que se ha perdido algún elemento, digamos, que tiene que ver con el espíritu propio de la transmisión pedagógica que hace al encuentro, digamos. Igual, no sé, digamos, como la pregunta anterior respecto de qué uno debiera hacer con la salud, no sé, con la educación tampoco, porque aparte, vieron que siempre los problemas se registran, digamos, en los términos más digamos, que más le pegan a uno, como decía Nietzsche, cada uno alcanza una verdad que es capaz de soportar, digamos, en ese sentido, uno no puede perder de vista que aquello que uno hace se ha visto modificado y que entonces todo lo que los otros hacen también se ha visto modificado. Cómo se revierte, cómo se reconfigura, digamos, cómo se padece, cómo se sufre, cómo se disfruta. A mí me gusta estar en mi casa, igual me encanta ir a la universidad, pero es un escenario extraño, rarísimo, oscuro y muy difuso. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda aquí para el profesor? Bueno, profesor, no queda más que agradecerle su asistencia a esta charla, por compartirnos su acervo teórico en cuanto a la pandemia. Y pues a continuación mi compañera Diana va a leer un reconocimiento que le hacemos entrega por su participación. Muchas gracias, Vladimir. Gracias a vos por contactarme. Bueno, le agradecemos mucho pues su charla y pues la Universidad Autónoma de La Laguna otorga el presente reconocimiento a Fernando Re por su destacada exposición de la conferencia Pensar la pandemia desde la sociología, dirigida a los alumnos de esta casa de estudios.
Vencimos el desierto, cultivamos el espíritu, firma Dr. Manuel Morales Salazar, director general académico. Torreón, Coahuila, abril de 2021. Bueno, yo les agradezco infinitamente que me hayan estado acá. Me encanta hablar con gente. Tengo una